tardes. Mi nombre es Luis Alberto López Pavón. Mi tema son las lesiones base titanio en biomedicina. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en FIME. Soy investigador y trabajo con una línea de investigación precisamente en las lesiones base titanio. Más adelante, conforme vayamos avanzando en la presentación, pues voy a hablar un poquito más en qué se relaciona esto a lo que hago en la universidad. Bueno, la plática está organizada de esta manera y pues la idea es precisamente demostrar o mostrar aquí en la presentación por qué se utiliza tanto el titanio en biomedicina, por qué es biocompatible comparado con otros materiales. Bueno, como introducción, pues empezaré hablando un poco de biomateriales en general. Pues estos se usan, como ya sabemos, tanto por necesidad como por estética. En un principio los biomateriales se usaron más que nada como herramientas, después ya como implantes o para sustituir algún tejido o alguna función de algún miembro. Últimamente también se utilizan para cultivo celular. Se puede decir que es una generación diferente de biomateriales. Los biomateriales, aunque su uso data de varios siglos, en realidad se empezaron a usar de manera como se usa en estos días. Quiero decir, el boom de los biomateriales fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50. ¿Por qué? Pues precisamente por los heridos que había a raíz de la guerra y por el descubrimiento de los antibióticos, que hacía mucho más llevadero el hacer este tipo de cirugías por parte de los médicos. Los biomateriales son utilizados en cualquier parte del cuerpo, desde válvulas para el corazón, implantes de hueso, rodillas, caderas, stents, y bueno, depende precisamente del uso que se le va a dar, es el material a escoger. Obviamente depende en gran medida de las propiedades y principalmente que el material sea biocompatible. ¿Qué características necesita tener un biomaterial? Bueno, primeramente que sea biocompatible. ¿Qué es esto? Que tenga ausencia de reacciones físico-químicas nocivas, es decir, que sea inerte para el cuerpo humano, que no sea rechazado por el cuerpo. Además, que sea biofuncional, es decir, que lleve a cabo alguna función para el cual fue diseñado. Y que tenga una alta resistencia a la corrosión, que no desprenda materiales secundarios que puedan dañar el cuerpo. Aunado a esto, también se puede hablar de que sea bioactivo. Cuando hablamos de bioactivo, quiere decir que tenga una superficie que se pueda enlazar con el tejido, haciendo que el tejido se sienta cómodo y que pueda crecer, que pueda regenerarse. ¿Cuál es la finalidad de la ingeniería biomédica, de los biomateriales en general? Pues es extender la expectativa de vida y, por supuesto, con mayor calidad de vida. Les mencionaba que dependiendo el uso o la necesidad del cuerpo, en este caso, pues va a ser el material al cual vamos a referirnos, ya sean polímeros, cerámicos o metálicos. En el caso de los polímeros, pues ya sabemos, aceptan una mayor deformación, se pueden utilizar para piel. En el caso de los metales, se utilizan en gran medida para la regeneración ósea. Las aleaciones o los materiales metálicos más usados es acero inoxidable, aleaciones cromo-cobalto, el níquel y sus aleaciones. ¿Cuál es la ventaja del níquel? Del titanio. Bueno, la ventaja del titanio es precisamente sus propiedades mecánicas. Estas son más parecidas a las del hueso y hace que se pueda regenerar más fácilmente, además de que se compone por elementos no tóxicos en su mayoría de las aleaciones, como vamos a ir viendo algunas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y además, algo muy importante en estas aleaciones es que forman una capa escala nanométrica entre 2 y 7 nanómetros de óxido de titanio. Este óxido, con una estequiometría de titanio oxígeno 2, es muy estable,
precisamente es esta película la culpable de que el titanio sea muy resistente a la corrosión. Es tan estable que ya no permite que se corroa. Esta película que se forma de manera natural, la cual le da esa biocompatibilidad del titanio, se puede en el laboratorio también alterar o jugar con ella. Esta es la modificación superficial en el titanio. En algunos casos se hace lo que vemos aquí en imagen. Esta es la película que se forma de manera natural. Se puede, si se hace un baño electroquímico, esto es un baño electroquímico, se ataca esta película y hay una reacción en la cual se empieza a formar poros en la película. Estos poros crecen y se hace una estructura nanotubular. Estos nanotubos, por su morfología, tienen una mayor facilidad de interactuar con el tejido óseo y además, como plus a esta morfología, es que se pueden cargar. Son huecos, se cargan de fármacos y estos fármacos son liberados de manera local en donde se necesitan. Aquí presento precisamente la morfología, cómo se van formando los poros, cómo quedan los nanotubos y en esta imagen cómo se carga de algún fármaco. Primero se cargan y posteriormente pues, se liberan ya cuando están en el lugar en el que deben de estar y se debe de liberar. Estos son perfiles de liberación. Cuando llega el implante, cuando ya está implantado, se empieza a liberar. Primero, lo que aparece primero es un burst release, que viene siendo como una liberación abrupta. Esto pasa en los primeros 300 minutos. Después de esto sucede más que nada por el fármaco que queda en la superficie de los nanotubos. Después de esto, la liberación ya es controlada, ya es más lenta, ¿sí? Y puede llegar hasta 12 días en liberarse, depende de la morfología, depende del fármaco que se esté cargando. Además de esto, de este lado vemos un nanotubo cargado de un fármaco con una película en la superficie. Esta película se hace crecer, es una membrana que puede ser porosa, es permeable, es una membrana de algún polímero, en este caso es quitosan, y lo que hace es modular aún más, controlar aún más la liberación del fármaco. Esto es hacer un poco más lento, que es lo que se requiere. Ha habido diferentes fármacos, esto se hace ya cargados en nanotubos, estos son algunos de ellos. Y lo que es más importante resaltar aquí en la liberación local de fármacos es precisamente que no daña, en este caso por ejemplo al hígado o a otros órganos que se encargan de metabolizar las medicinas, los fármacos, entonces en este caso va directo a la zona afectada. Otra técnica que se utiliza para modificar la superficie es hacerla bioactiva o más bioactiva en algunos casos cuando ya es. Ya les explicaba hace rato lo que es bioactividad, que es la propiedad de la aleación metálica de formar fosfatos de calcio en la superficie. Esto forma apatita, que es un componente del hueso, y esto hace que el tejido óseo se regenere. Esto que presento aquí es la aleación se sumerge en un fluido corporal simulado. Esto es parecido al plasma sanguíneo, por acá vemos la composición. Se trata de hacerlo lo más parecido posible. Una vez que se sumerge en este fluido corporal simulado es cuando empieza a crecer la capa de fosfato de calcio. Hay otros tratamientos alcalinos como hidróxido de sodio, de potasio y de calcio, en el que primero se sumerge la placa metálica, después se vuelve a sumergir en el plasma sanguíneo simulado, de tal manera que se nos presenta, en la primera imagen está únicamente con el hidróxido de sodio, y a 3 días, hasta 4 semanas, se nos presenta una capa de apatita, de hidroxiapatita. ¿Sí? Si esto se nos presenta, quiere decir que el material es bioactivo y quiere decir que el hueso, el tejido óseo, una vez que tenga implantado el material, será regenerado. Se enlazará muy bien con el material. Esto también es una superficie bioactiva, pero aquí no se hizo ningún tratamiento alcalino, solamente son
Es la hidroxiapatita creciendo sobre nanotubos de la misma aleación. Lo que acabo de explicar sucede con el titanio y con cualquiera de sus aleaciones. Esta película de óxido de titanio se forma, como lo dije, de manera natural, y hay maneras también en el laboratorio de ayudar que se forme con diferentes nanoestructuras. Esta imagen que presento aquí es del titanio. El titanio presenta una transformación alotrópica. ¿Qué es esto? Tiene una fase a baja temperatura, que le llamamos fase alfa, y una fase a alta temperatura, que le llamamos fase beta. Esta temperatura de transición son los 880 grados centígrados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cada fase tiene diferentes temperaturas, y al momento de hacer aleaciones de titanio, se define qué fase se quiere tener a temperatura ambiente, y para esto existen diferentes elementos aliantes. Bueno, prosigo. Se definen diferentes elementos aliantes, y cada elemento aliante tiene un efecto en el titanio que puede subir o bajar esa temperatura, por lo que llamamos al elemento aliante beta estabilizador o alfa estabilizador, o neutro si no tiene ningún efecto. Y las aleaciones de titanio se dividen de esa manera: aleaciones alfa, aleaciones beta, aleaciones alfa-beta, que son las aleaciones que tienen ambas fases. Como decía, esto depende más que nada de los elementos aliantes, y esto cambia las propiedades de la aleación. En biomedicina se utilizan mucho las aleaciones alfa-beta, y últimamente las betas son las que más tienen auge para aplicaciones biomédicas. Las aleaciones de titanio más usadas ahorita, que son alfa-beta, son la titanio 6 aluminio 4 vanadio. Esta aleación nace porque el vanadio es tóxico, entonces, aunque no se reportan graves enfermedades debido un elevado índice de toxicidad debido precisamente a la capa que se forma en las superficies de las aleaciones de titanio, de cualquier manera, para evitar cualquier riesgo, pues se elimina el vanadio, se pone novio, que es más biocompatible, y por eso se generan otro tipo de aleaciones. Y también otra de las aleaciones más utilizadas es el nitinol, que es una aleación casi equiatómica de titanio-níquel. Níquel-titanio, el nombre nitinol es por el elemento níquel, el elemento titanio, y Naval Ordnance Laboratory, que es el laboratorio de artillería naval de los Estados Unidos, que son los primeros en hacer esta aleación. Esta aleación tiene dos propiedades muy importantes, que es la propiedad de memoria de forma y superelasticidad. ¿Qué es memoria de forma? Bueno, explicado simplemente es cuando ustedes deforman algo, un metal, hablando de titanio níquel, al momento de soltarlo, hagan de cuenta que aquí están poniendo una fuerza, lo sueltan aquí y queda deformado. Para que recupere su forma original, se tiene que calentar, ¿ok? Se eleva su temperatura hasta que aparece la otra fase y regresa a su forma original. La superelasticidad es esta gráfica. Esto sucede, nosotros aplicamos una fuerza, deformamos un alambre, cualquiera que sea, y al momento de soltarlo, recupera su forma, sin necesidad de aplicar temperatura. Esto es lo que acabo de explicar de memoria de forma y superelasticidad. Si se trabaja con el material, si se le entrena el material, se puede hacer un efecto que se llama memoria de forma doble. Esto es que recupera su forma y cambia de forma con la temperatura sin necesidad de aplicar ningún esfuerzo.
Este es un video muy rápido de un clip que está siendo deformado en el cual de titanio níquel. Lo deforma y luego lo mete en agua caliente. Y el clip recupera su forma. Después lo hace, pero es prácticamente lo mismo. Voy a adelantarle. ¿Por qué explico esto? ¿De qué me sirve esta propiedad? Bueno, me sirve para hacer muchas herramientas que le sirven al cirujano a la hora de operar, también dispositivos, algunos como por ejemplo estas drapas tienen super elasticidad, se meten deformadas y al momento de estar en el hueso lo que hacen es tratar de recuperar su forma aplicando una fuerza en el hueso, lo que hace que se junte otra vez. Hay algunos dispositivos que se están creando como esta mini nano o micro sujetador, que la idea es que se meta de una forma y puede extirpar tumores, encogiéndose y agarrando el tumor. Y aquí hay algunas de las herramientas que se utilizan. A lo mejor la más usada es el dispositivo llamado stents, que sirve para destapar las arterias. Esto se mete también comprimido y una vez que está en la arteria se expande, tiene superelasticidad y esto hace que se destape. Las ventajas que tiene, además de la biocompatibilidad, que las ventajas que tiene el níquel con otros metales, les decía, es el módulo elástico. El módulo elástico me representa qué tan rígido puede ser el metal. Las aleaciones de titanio están más o menos por acá, no son tan rígidas. Acá están el módulo elástico del hueso es de 10 a 30, las aleaciones de titanio puede ser de entre 30 y 80 y los demás están muy altos. ¿Por qué es importante esto? Si el metal es muy rígido, soporta casi toda la carga, una vez que está implantado, casi toda la carga que debería soportar el hueso, haciendo que el hueso no trabaje y que éste sea reabsorbido y haciendo que el implante falle. Estos son curvas de esfuerzo de formación de diferentes materiales. Tenemos aquí nitinol, tenemos aquí el hueso humano, que es lo más parecido. El acero está muy lejos de esto, es muy rígido y pasa lo que les comento. Hay una reabsorción del hueso y hace que este implante llegue a fallar. La superelasticidad también, los alambres de titanio níquel se utilizan mucho en los alambres de los frenos de odontología. Estos se insertan, se implantan de manera tal que están deformados. Entonces al momento que se acoplan a la dentadura, están haciendo siempre una fuerza sobre los dientes, tratando de acomodarlos. Esto evita que se esté yendo a cada rato al dentista a que se reajuste. También se utiliza precisamente, como les comentaba, porque al no ser tan rígidos hay una zona óptima en la cual es más útil la fuerza que está ejerciendo. Al ser muy rígidos, vemos en esta gráfica, hay una zona excesiva, zona óptima, subóptima y que está por abajo del umbral. Esto no nos sirve. Mientras más rígido sea, la deformación a la cual se puede permitir es menor y esto hace más deseable las aleaciones superelásticas. Esta misma curva la tenemos aquí en las operaciones superelásticas. Vemos estos dos puntos, que es la deformación que puede permitir otro material. En las aleaciones titanio-níquel, es toda esta deformación la que puede permitir. Eso hace que la zona óptima sea mucho mayor. Podemos incluso sobreactivar estas aleaciones, llevarlas un poco más allá y esto hace aún que la zona óptima sea aún mayor, o sea la única que se esté ejerciendo. Además de estas aleaciones, además de que las propiedades se les dan los elementos aliantes, también se pueden trabajar a diferentes temperaturas.
es decir, hacerles diferentes tratamientos térmicos. Depende de la temperatura de tratamiento, tendrá diferentes propiedades, puede que se deforme más o que resista mayor esfuerzo. Esto lo menciono porque también se está haciendo alambres para los dientes, los cuales cierta parte del alambre se aísla y la otra parte se le hace un tratamiento térmico de manera que tenga diferentes propiedades un mismo alambre para que ejerza la fuerza solamente del lado que es necesario. Aunque hasta ahora la aleación más utilizada ha sido titanio-níquel, igual que pasó con el titanio, aluminio, vanadio, en este caso el níquel es altamente tóxico y tiene en relación hasta un 52%, entre un 48 y un 52%. Entonces de lo que se trata es de eliminar el níquel. Lo mismo, no ha habido graves problemas hasta ahorita debido a esta capa de óxido de titanio. Sin embargo, para evitar cualquier error, ya se tiene un rato que se está trabajando con otras aleaciones que presenten la misma propiedad, superelásticas, pero que sean libres de níquel. Aquí el problema es que todavía no se le había podido llegar a las propiedades superelásticas del titanio-níquel, pero sí estaban bastante aceptables, sobre todo las aleaciones de titanio novio. Esta parte de la presentación ya es, bueno, más o menos ya expliqué por qué la biocompatibilidad de las aleaciones de titanio, perdón. Y esta parte son unas aleaciones que ya estamos trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el laboratorio en el cual participo. Se creó una aleación de titanio, titanio 24 circonio, 10 novio, 2 estaño. ¿Cómo llegamos a ella? Primero jugamos con la cantidad de niobio, empezamos con 8 niobio. Esta aleación de titanio 24 circonio, 9 novio, 2 estaño, 8 estaño, 2 estaño, tiene primero memoria de forma. Conforme vamos subiendo el niobio, presenta un comportamiento superelástico y la mejor curva superelástica fue la de 10 niobio. Estas imágenes de aquí son solamente el efecto de la temperatura del tratamiento térmico en una misma aleación. Y la que tuvo mejor efecto es a 900 grados por media hora. Con esta nos quedamos y con esta estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos haciendo prácticamente, experimentando con lo que he comentado en esta presentación. A esta aleación le hemos estado haciendo ataques anodizado, formando estructuras nanotubulares en su superficie. Esta morfología de los nanotubos depende en gran parte de la diferencia potencial que se aplique y del tiempo que se esté llevando a cabo. En los experimentos llevados en el laboratorio, pues los hemos hecho de 15, 20, 25 y 30 volts, presentando diferentes diámetros con cada condición. Esto se hace con la finalidad de, bueno, depende el fármaco a cargar, pues vamos a necesitar algún diámetro en específico. Hasta ahora, con esta aleación, el artículo que se ha publicado, aparte de las propiedades mecánicas del efecto superelástico, lo que publicamos por ahí fue cuando nosotros formamos nanotubos a 30 volts, estos quedaron un poco largos, no son muy estables. Al momento de tapar los nanotubos con quitosan, se desprendió la superficie y quedó una superficie únicamente de nanotubos y quitosan, como si fuera un parche. Esto fue lo que reportamos y estamos trabajando en esto para futuras aplicaciones, como son solamente parche de polímero y nanotubos de óxido de titanio, pensamos que puede ser aplicado en piel, por ejemplo. Esta aleación también se ha probado su biocompatibilidad en colaboración con la Facultad de Biología. De este lado es una rata con la aleación que estamos manejando nosotros y de este lado es titanio níquel. De este lado se puede ver mayor tejido en esta aleación, que es una de las pruebas que se le hace de biocompatibilidad. Y por último también se realizó una fractura en la mandíbula de una rata y se le insertó la aleación. De este experimento, fue un experimento exploratorio llevado a cabo hace más o menos año y medio.
La rata no presentó ninguna inflamación y hasta el momento está viva y se va a esperar a que se muera de vieja para revisar los efectos que puede tener relación a largo alcance. Eso es todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario o duda. Disculpa, esa placa que presentaste y que se hacían poritos, ¿ese solamente debe ir en el hueso o puede ir en otra parte del cuerpo? Por ejemplo, específicamente, me viene a la memoria algo así por el estilo, por ejemplo, en las úlceras. Entonces, a lo mejor esa placa se puede poner ahí y meterle ahí en esos poritos a un antibiótico o algo así y que pueda sellar esa úlcera. ¿Será posible? Sí, sí es posible. Hay ya varios dispositivos que se utilizan para liberación local de fármaco. Yo presento ahorita con hueso precisamente por las propiedades que tienen esas lesiones que son biocompatibles con el tejido óseo, pero sí se puede, o sea, se puede formar la penúltima imagen que mostré, que es nada más la membrana de un polímero con los puros nanotubos. Eso se puede llevar a cabo en otro tipo en otros miembros del cuerpo, en piel o en úlceras, sin necesidad de que venga la placa rígida de metal, que nada más sea en sí una membrana nanoporosa cargada de algún medicamento. Doctor, más o menos ¿cuánto tiempo tardaría en aplicarse en humanos el experimento que comentó al último? Supongo que debe de pasar varios pasos, pero la aleación tiene que estar probada por varios organismos. El titanio níquel ya está en esa parte, o sea, sí se utiliza en humanos. Entonces, me imagino que no debe pasar mucho tiempo para que una aleación de este tipo pueda llegar a utilizarse en humanos. Sin embargo, pues nosotros no tenemos ese alcance, ¿no? Pero sí, el titanio níquel es muy utilizado. Les digo, a pesar de que tiene un alto porcentaje de níquel y el níquel es muy tóxico, aún así es utilizado ampliamente hasta ahorita. Muchas gracias.